Paso entonces ahora a la presentación de José Antonio Rosal Chicas, a quien damos la bienvenida. El doctor Rosal Chicas es de la Universidad de San Carlos de Guatemala y la Universidad Rafael Landívar. Él es ingeniero químico industrial, maestro en energía y ambiente y doctor en ciencias de la investigación. Ha estudiado en la Universidad de San Carlos de Guatemala, en la Escuela de Estudios de Posgrado en la Facultad de Ingeniería. También es catedrático de la Maestría en Energía y Ambiente, es revisor y asesor de tesis en la Universidad Rafael Landívar, en la Facultad de Ingeniería, catedrático también de Ingeniería Química e Ingeniería Civil, revisor y asesor de tesis en estas escuelas y gerente de Univar Solutions Guatemala S.A. Además de su extenso currículo, es consultor independiente en temas de aguas residuales, gestión de residuos líquidos y gestión de residuos sólidos. Doctor Rosal, le damos la más cordial de la bienvenida de parte de Ibagua. Muchísimas gracias por su participación en este webinar y el tiempo es suyo. Buenos días, muchas gracias. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes en este aporte tan importante que hace Ibagua y estos seminarios, que lo importante para todos es pues la información para poder tomar acción, ¿verdad? En el tema que me tocó a mí voy a presentar ahora. ¿Lo ven bien ahí, verdad? Sí, todo bueno, está bien. Perfecto. Bueno, yo les voy a hablar un poquito sobre los desechos industriales que contaminan el río Villalobos. La foto que ustedes pueden ver de fondo en mi presentación es el río Villalobos. Cuando surgió la noticia que tuvo una coloración roja hace unos meses, ¿verdad? Salió por ahí. Esto es una evidencia de la contaminación industrial. Si bien el río tiene muchas fuentes de contaminación, lamentablemente, y que todo esto va a parar, obviamente, al lago de Matitlán, la contaminación industrial a veces es muy evidente, como en este caso, ¿verdad? Que es un color rojo. Ese color rojo es una evidencia clara de un colorante utilizado por industria textil. Entonces, todo esto va a parar al río desde sus diferentes vertientes y obviamente le afecta de sobremanera, ¿verdad? Bueno, sé que se ha hablado algo del río, ¿verdad? Voy a retomar algunos puntos aquí solo para darle contexto a lo que veremos. Pues el río Villalobos obviamente tiene una longitud de 21.8 kilómetros, un perímetro de 58 kilómetros y un caudal de 773 litros por segundo, que es lo que se ha logrado medir, ¿verdad? Y está conformado por varias microcuencas, ¿verdad? Esto es importante saberlo porque es la evidencia de dónde puede venir toda la contaminación debido a las industrias. Pues en él convergen río Platanitos, que sabemos que pasa por varios municipios, en especial San Miguel Petapa, por esos lugares donde hay bastante industria, en Río Molino, Río Pinula, que sabemos que también hay bastante industria, Las Minas, San Lucas y Parrameño. Se forma el río en el kilómetro 12.5 ruta al Pacífico. Resalto todo esto porque sabemos de que el sur de la ciudad y toda la parte sur en sí de la República y hacia ese lado es donde hay mucho desarrollo industrial. Entonces eso también afecta bastante al río porque a algún lado tienen que ir a parar los desechos de estas industrias. Bueno, inicia su recorrido hasta el lago de Matitlán a una altura de 1,480 metros sobre el nivel del mar y llega hasta el lago. Este río es crucial para el lago de Matitlán porque aporta más del 95% del agua al lago, ¿verdad? Y eso quiere decir que es una de las principales fuentes de contaminación del lago. En sí también el río por sí está contaminado y también es una fuente de agua que debiera ser cuidada, no solo porque llega hasta el lago. Se caracteriza eso por ser una cuenca urbana con alta densidad poblacional. Según el último censo, pues en esta zona es bastante la densidad poblacional y nos dice que superan, ¿verdad?, los 2 millones de habitantes,
que obviamente tienen que emitir residuos, todos emitimos desechos, residuos y todos van a parar a alguna fuente de agua, ya sea a veces subterránea, ya sea un lago directo como pueden ser las orillas del lago de Metitlán, pero en este caso en el río Villalobos es prácticamente, como bien lo decían, pues lamentablemente el desagüe de toda la parte urbana del sur de la capital y todos los municipios aledaños a esta zona geográfica. Entonces, ¿de dónde viene la contaminación del río? Pues de todas las descargas. Esta cuenca genera alrededor de 2.500 litros de aguas negras, vean, eso genera por segundo. Imagínense cuánto puede ser eso. Por cada segundo que nosotros estamos aquí hablando, eso genera. Que luego son depositadas en el lago de Matitlán. Se estima, ¿verdad? Encima de que hay desechos líquidos o residuos líquidos que son vertidos directamente y se diluyen con el río, pues hay otra variante también que son los desechos sólidos, porque como bien decían anteriormente, también es un basurero, ¿verdad? Lamentablemente se tiene la imagen y en algún momento se logra tener esa idea inocente, podemos decir, de que a veces se tiran desechos al río y como el río pues tiene un caudal, se lo lleva, entonces la gente cree que los desechos desaparecen, pero sabemos que no, y el lago de Matitlán lo sabe, ¿verdad? Ahí van a parar. Se estima más o menos 2.000 botaderos clandestinos de basureros, ¿verdad? De basura, o sea, ilegales, ¿verdad? En todo el recorrido, imagínense, es una cantidad importante. Esto también provoca una contaminación del agua al haber el fenómeno de la lixiviación de los residuos. Recibe descargas residuales entonces de 4 tipos principales, engrosándolos en grupos grandes. El doméstico, que es fuerte, no podemos decir que solo la industria lo contamina, no, yo podría decir que tal vez en cantidad es más el residuo doméstico el que contamina, pero también está el residuo industrial, el residuo agrícola, que también en esta zona no solo hay industria, sino que también hay agroindustria, y también residuo hospitalario, ¿verdad? No todos los centros de salud o entidades de salud tienen tratamiento, ¿verdad? Entonces, desde la década del 70 empezó a recibir mayor contaminación. Sabemos de que pues ha venido una industrialización en nuestro país a partir de los años 70 y esta se ha acentuado muchísimo desde la década de los 90. Eso se puede ver en el Producto Interno Bruto de Guatemala, cómo hemos crecido y muchísima se ha acentuado en esa zona del país, ¿verdad? En general, yendo incluso hasta Escuintla, ¿verdad? Recibe descargas residuales, entonces, ¿de quién? Pues de la parte sur y oriental de la ciudad capital, de San Miguel Petapa, de Villa Canales, de Villanueva, de Santa Catarina Pinula y de Misco. ¿Por qué? Por todos los ríos que desembocan en el río Villalobos y este es el que va pues recogiendo todo los residuos de todos estos municipios, ¿verdad? Y como vemos y entendemos, estos municipios son muy importantes para la economía no solo del departamento de Guatemala, sino de Guatemala en sí, ¿verdad? Yo creo que se concentra la mayoría de la producción manufacturera en estos sectores. Entonces, esto nos ha llevado a que el río lleve una elevada polución por sólidos en suspensión. Esto es, sólidos que se han disuelto debido a la misma propiedad del agua de disolver cosas. Entonces, los sólidos quedan suspendidos y se mantienen durante todo el recorrido del río. Por lo mismo que el río tiene un movimiento, los arrastra, ¿verdad? Entonces, esto es una elevada. Esto hace que presente un hedor fétido. Esto es debido a la descomposición. La naturaleza pues empieza su proceso de descomposición, especialmente de residuos orgánicos, y eso provoca que se provoquen en ciertos momentos procesos especialmente anaerobios. Sabemos que el río pues tiene muchas curvas, muchos puntos donde el movimiento no es tan fuerte, y eso provoca que especialmente durante las noches, que es cuando se incrementan los procesos anaerobios, empiece a tener ese hedor fétido que es por lo mismo del proceso de descomposición, no en sí por los desechos originales, ¿verdad?
tiene una alta carga de coliformes fecales. Esto quiere decir que estos residuos son provenientes de los hogares, ¿verdad? Como bien digo, no la industria, pues en general podríamos decir que las más grandes especialmente, tienen cierto control sobre sus aguas y son auditados. En cambio, nadie llega a las casas de uno a ver si uno está cumpliendo, ¿verdad? Y si vemos la cantidad de habitantes por este sector, en el general de la cuenca, sabemos de que mucha de la contaminación viene de los hogares y esto se refleja con las coliformes fecales, o sea, estas bacterias provenientes de estos residuos, ¿verdad? Se han detectado también concentraciones muy elevadas de algunos metales, en especial de plomo, de fósforo. Bueno, no solo metales, también estos elementos plomo, fósforo, potasio, sodio y nitratos. Todos ellos afectan grandemente la autodepuración de las aguas naturales, de las fuentes naturales ya cuando llega al lago, y provocan al final especialmente elementos como el fósforo y el potasio, el crecimiento de las bacterias y la microalga que se puede ver en el lago porque se le está dando un nutriente. Entonces, bien, en algún curso he preguntado a mis alumnos que qué opinan de la cianobacteria y de las microalgas, porque muchos dicen o ven que eso es como que un contaminante que llegó al lago. Y en general yo pienso que no, eso no llegó al lago, sino que el lago ya lo tenía como parte natural. Pero nosotros con nuestra contaminación hemos potenciado un crecimiento desmedido de estos microorganismos o eh, por la cantidad de nutrientes que se le está aportando en forma de contaminantes. El fósforo y potasio son prueba de ello. Entonces ahora hablemos de la contaminación industrial del río. Miren, hablar de esto es muy amplio y es bien difícil de determinar. ¿Por qué? Porque ya cuando se diluye en el río, digamos, si yo tengo una fábrica frente a la otra de diferentes cosas, que pasa mucho en Villanueva, en Villa Canales, en San Miguel Petapa, pasa mucho que hay una fábrica de textiles y frente hay una fábrica de leche, en el otro lado hay una fábrica de manufacturas de productos de limpieza y todas descargan. Entonces, ¿cómo voy a saber yo de quién es la contaminación? Es prácticamente imposible saber exactamente de quién es. Ya ha recorrido algún tramo del río porque se diluyen y ya no se sabe cuál es cuál. Pero hay algunos indicadores que nos pueden decir quiénes pueden aportar ciertos contaminantes. Esta foto que ustedes ven es otra que salió también hace unos meses o hace un año, creo, en las noticias. Esto es del río Platanitos, precisamente ahí por Villahermosa. Ustedes pueden ver que el río se ve turquesa, ¿verdad? Pareciera que, que es un Photoshop o se ve bonito, pero no, ese no es un color del agua, ¿verdad? Es un color turquesa debido a colorantes textiles. Y fue evidente en ese momento. Los colorantes pues son más escandalosos, vamos a decir, y logran verse, pero así como estos colorantes se logran ver, van otro montón de contaminantes que no se logran ver porque el color no es evidente. Pero aquí se puede evidenciar una contaminación de una parte de una planta textil, ¿verdad? Bien, eh, ¿qué pasa con la contaminación del río? Pues lo ven como un desagüe, ¿verdad? Eh, no sé si se va a lograr escuchar el video, pero bueno, vamos a ponerlo en pedazo de este video que salió en Prensa Libre de cómo, en general, hablando de industrias, contaminan, porque esto que ustedes ven ahí es una pipa de estas empresas que dan servicio de limpieza de fosas sépticas. Y uno dice, bueno, la teoría debería decir que esa cantidad de desechos obtenidos fuera depositada en una planta de la misma empresa donde la depuran y luego ya, porque para eso se paga, ¿verdad? Y al final termina siendo como el servicio de recolección de basura donde solo se paga un flete para que vaya a parar igual al río o a un vertedero, en este caso en el río. Entonces, veamos a ver si, bueno, pues si no se escucha. Sí se escucha, sí se escucha. Gracias.
Entonces vemos nosotros que es evidente que no hay un respeto, ¿verdad? Hacia las normativas en Guatemala, pues bien claras son de que cuando se hacen ese tipo de limpieza de lodos o fosas, pues deben ser tratadas y pues no se cumple, ¿verdad? Y esto yo ya lo podría calificar como parte de contaminación de la industria, porque muy probablemente esta agua viene de alguna fosa o de algún lugar de alguna industria que pagó para ese servicio, pero simplemente pagó un flete para que igual, ¿verdad? Parara en el río y luego el agua. Entonces, al final el río es un desagüe de la industria, ¿sí? Lo podemos ver así. El río y su cuenca entonces reciben descargas de las principales industrias de Guatemala. Muchas industrias, vamos a decirlo también, cumplen con el reglamento 236-2006, son ambientalmente responsables, incluso van más allá y por mismos temas de exportación, de auditorías que les hacen sus corporativos, tienen cumplimientos más allá de nuestra propia ley. Y eso está bien, pero eso en general son las empresas más visibles, más grandes. Pero la mayoría de industrias medianas y pequeñas no cumplen. Eso es evidente, ¿verdad? Porque no son, no se tiene un control, como lo dice acá, sobre las descargas, por las limitaciones de las autoridades, pues por un reglamento existe y hay sanciones, pero en general los entes encargados de esto no tienen los recursos para poder estar detrás de todos, ¿verdad? Lamentablemente. Entonces, ¿cuáles son las principales industrias generadoras? Pues la agroindustria, los textiles y cuero, también hay por ahí industrias de eso. Alimenticias hay de muchos tipos por allá, de carne, de leche, de mucho tipo. Cuidado personal y del hogar, también hay productores de eso, de recubrimientos y adhesivos, pinturas, ¿verdad? Hay varias fábricas por ahí. Metalmecánica, no se diga, hay bastantes, ¿verdad? De plásticos. Y una muy importante, que no voy a abordar tanto, pero es muy importante para como aporte de contaminación, es la industria extractiva, o sea, la de arena y agregados. Les voy a dar ejemplos ahora brevemente por el tiempo, ¿verdad? Porque hay mucho que cubrir de cada una de estas, pero de algunas industrias donde logré conseguir algunos datos de qué contaminantes aportan al río si no son bien tratadas sus aguas, obviamente. Y eso es para solo dar un ejemplo, ¿verdad? Unos cuantos ejemplos. Por ejemplo, la industria textil. Aquí vemos una de ellas. Bueno, ¿qué actividades podríamos llamar de industria textil? Pues preparación de hilatura, tejeduría, acabado y estampado de textiles y fabricación de prendas de vestir. Esto puede ser con el propósito de fabricar hilos, elaborar telas, dar color y estampado a la tela y también la parte de la confección para el vestido y para el hogar, ¿verdad? Esto es brevemente un proceso de cuando entra el algodón crudo y es tejido, eso se hace aquí en Guatemala también. De hecho, Guatemala tiene una industria textil muy importante, muy especializada hacia el mercado estadounidense e incluso de México. Y luego cómo se va haciendo la tela y por último se llega al teñido, ¿verdad? Y preparación de la misma. Vemos que lleva muchos procesos. Aquí es interesante porque también es una industria de uso intensivo del agua, ¿verdad? Vemos en este esquema los cuadritos azules, dice dónde entra agua en el proceso. Y como podemos ver, entra bastante agua en todo el proceso. Esos son miles de litros, miles de galones de agua que se utilizan diariamente en este proceso. Al final vemos, cuando sale para abajo, el agua residual en los cuadritos verdes. Sale una cantidad importante de agua residual, dado que usan colorantes, dado que hacen limpiezas, es muy difícil para esta industria hacer una recirculación o un reuso de sus aguas, entonces deben de tratarla. Y este es el problema por el cual vimos estas fotos que hemos visto del color rojo, el color turquesa en el agua, porque muchas veces no consigue esa depuración, ¿verdad? Solo tienen alguna par de estanques, de fosas, y no se
no se logra la depuración y menos el quitar el color. Entonces eso lleva a que estas industrias manejen estos parámetros más o menos. Pues la acidez no es tan elevada en estos casos porque ellos mismos para su proceso deben de neutralizar su agua. Sale a una temperatura, sabemos que la temperatura también es un contaminante del agua porque hace de que el oxígeno disuelto se salga del agua y eso mata la vida, ¿verdad? Entonces, la temperatura como tal es un contaminante. Luego, tienen una relación de DQO-DBO más o menos de 3:1, como pueden ver. Alta carga de DQO, por lo mismo que usan detergentes, sulfatos y ese tipo de compuestos químicos. Su aporte de nitrógeno y fósforo no es tan elevado, pero sí aporta. Pero sí, por ejemplo, sulfatos utilizan mucho ellos y tienen bastante, ¿verdad? Grasas y aceites provenientes del lavado de estas fibras. Y metales, pues también aportan aluminio, calcio, cromo, cobre, hierro. Son metales que aportan también a la contaminación del agua. Bueno, lavanderías industriales es otra parte de las industrias textil. Lo puse aparte porque son otros procesos. Ahí se puede ver una lavandería industrial, son lavadoras donde se hacen especialmente tratamientos a pantalones de lona y etcétera, parecidos, pero son bastante contaminantes también. Y de estos hay muchos en empresas en esta cuenca, ¿verdad? Vemos entonces que esos procesos incluyen 4 etapas, una de lavado y 3 de enjuague, donde todas se usan agua, ¿verdad? Usan químicos como detergentes, ablandadores, ácidos, agentes de blanqueo y presentan una relación de QO-DBO de 3:1 parecida a la anterior, pero tienen una alta generación de fósforo y sulfatos, ellos sí, por el tipo de detergentes que usan. Es diferente a la anterior, ¿verdad? Aquí vemos el proceso, vemos la cantidad de agua en los 4 procesos, bueno, 3 procesos entra agua, ¿verdad? El vapor también es un uso de agua, a pesar que es en calderas y no es directo, pero es un uso de agua. Y todo esto me da aguas residuales en todos los pasos. Se lava, se bota el baño, se lava, se bota el baño, así le llaman. Y eso es una cantidad de agua muy grande, ¿verdad? Esto nos da estos parámetros de agua. Ellos sí manejan un pH elevado, temperatura igual elevada y semejante DQO y DBO de 1700, 610. Aportan también sulfatos en menor cantidad y también grasas y aceites. Ellos sí generan algunos metales como plomo, como mercurio, debido al lavado que se da y que tienen piezas de metal, además de cadmio y cromo, ¿verdad? Por los tipos de colorantes que utilizan. Son bastante contaminantes también. Otra industria muy importante es la de curtiembres. Hay poco en este sector. En Quetzaltenango hay mucho más de esto, que también es un problema, pero aquí también hay. Entonces, lo quise mencionar porque es altamente contaminante este proceso, ¿verdad? Tiene 4 etapas. Y en general lo que se pretende es que las fibras del colágeno reaccionen con taninos, cromo u otros químicos para preservar el cuero, ¿verdad? El curtido entonces utilizan muchos sales de cromo. Eso es bastante contaminante. Usan sales de aluminio, formaldehídos, aceites de bacalao y ácidos. Es un proceso bastante lleno de químicos y aquí lo podemos ver. Esta es la parte donde le llaman aquí, bueno, ribera le llaman en otros países o pelambre le llaman acá, que es donde se le quita el pelo al cuero. Vemos la cantidad de metros cúbicos de agua que utilizan y la cantidad de agua residual que eso hace. ¿Y eso qué lleva? Obviamente lleva residuos orgánicos, lleva pelo y más todos los químicos. Otra parte es el curtido en general, donde se usan cromo, ácidos y donde hay aguas llenas de cromo, aguas ácidas, aguas amoníacales. Es bien fuerte, ¿verdad? Lo mismo el postcurtido, que es la última parte del tratamiento. Y esto nos genera, vean, la diferencia, pues el pH es neutro, la temperatura no es tan alta, pero da cantidades súper elevadas de DQO, hasta 9490, 7000 de DBO por la carga intensa de orgánico que lleva al quitar todo lo que es extra en las pieles de las vacunas, ¿verdad?
aporta nitrógeno y fósforo y alta cantidad de cloruros y sulfatos. Vean, es bien intenso, ¿verdad? Y muchas de estas no tienen tratamiento de agua o es un tratamiento muy superficial. En la industria alimenticia, bueno, voy a terminar ya casi con esto, son lácteos, por ejemplo, es un ejemplo de lo que hay por allá. Son aguas que se obtienen de la dilución de sus productos, se acidifican por la fermentación propia de cualquier elemento orgánico y se utilizan aguas en enfriamiento y condensación y obviamente generan grandes cantidades de aceites, grasas, nitrógeno y fósforo. Aquí podemos ver, el tratamiento es el proceso, tiene varias etapas y en todo es intensivo el uso de agua, especialmente por la limpieza de todo, ¿verdad? Y estos son sus números. También nos aporta un DQO y un DBO elevados, no tanto, pero sí aporta, pero especialmente cloruros y sulfatos debido al uso de sal en sus procesos es elevado. Por último, los cárnicos, pues esto viene de mataderos, ¿verdad? Donde vienen sangre, estiércol, pelo, pluma, grasas, de todo lo que se hace en un matadero y en toda la cadena de producción. Estos son patógenos, ¿verdad? También incluso llevan pesticidas por el mismo proceso agroindustrial y cloruros. Aportan cantidades de grasa, obviamente. Y vean, el consumo de agua es de 2 a 60 metros cúbicos de agua por kilogramo de producto final. O sea, es muchísima el agua que se utiliza para obtener 1 kilogramo de carne, de salchicha, de pollo, de lo que sea, ¿verdad? Aquí vemos una parte de un proceso. Todo eso que ustedes ven en rojo es salida de aguas residuales. Imagínense todo lo que se utiliza de aguas residuales. Por eso solo puse una parte del proceso. Y del lado de azul son desechos sólidos o segregados de otra forma. Esto da parámetros de sólidos de 1000 miligramos por litro, ¿verdad? DQO de 2500, DBO de 1200. Les pongo de ejemplo que un agua residual doméstica anda entre 300 y 400 y esto es lo que nos aportan estas industrias. Y bastante nitrógeno. Estas aguas son altamente contaminantes en la parte de nitrógenos por las proteínas, ¿verdad? De ahí viene. Y también aportan temperatura. Bueno, esa es una vista básica de lo que son las industrias y lo que aportan como contaminación al río. Hay mucho más que ver, pero era básicamente una introducción y una vista muy general. Y eso es lo que les tenía para hoy. Muchísimas gracias, doctor Rosal. Creo que nos da una panorámica bastante completa de los desechos industriales que contaminan el río Villalobos y la situación que está atravesando actualmente, así como los efectos de cada uno de estos contaminantes sobre dicho río. Tenemos una pregunta, doctor, no sé si tiene un tiempo para una pregunta. Sí, claro. Muchas gracias. Sí, nos preguntan acá si hay alguna manera de poder regular o si usted ha participado en alguna iniciativa o conoce alguna iniciativa para regular los contaminantes que se vierten al río. Sí, claro. Pues se tiene el normativo y en general, pues de mi parte he trabajado en algunas, asesorando a algunas empresas, porque sí, o sea, la mayoría de empresas no solo se ven afectadas por tener que tener algún pago de alguna multa, que solo por no tener tratamientos para sus aguas de los baños de los empleados, pónganle, he escuchado multas de 75,000 a 100,000 quetzales, ¿verdad? Para una empresa es un impacto fuerte, ¿verdad? Pero también se ven afectados, y eso es muy importante mencionarlo, por la opinión de los vecinos, ¿verdad? Muchos vecinos se quejan y especialmente ponen denuncias ante el Ministerio de Salud y luego pues interviene el Ministerio de Ambiente y eso hace que se regule, ¿verdad? El problema es de que muchas industrias están en una casa, ¿verdad? Especialmente pequeñas. Yo he visto lavanderías industriales que ustedes no las logran ver y hasta tienen calderas dentro de una casa, ¿verdad? ¿Cómo llegar a estas empresas? Porque a veces solo facturan como que están vendiendo ropa. Es complicadísimo, ¿verdad? Entonces, yo pienso que la iniciativa que debería ser es, pues, de parte de la municipalidad especialmente, que pues la municipalidad realmente conoce a los vecinos y sabe por dónde es, y la municipalidad está
obligada, según la ley y el acuerdo gubernativo, a ser quien vele por la calidad del agua para los vecinos. Entonces, hacer la denuncia, yo creo que es lo más importante si uno se ve afectado, pero también cuando se es empresario pequeño, lograr empezar a cumplir desde el comienzo. Yo creo que hay tratamientos viables, no tan caros, y es más caro tal vez después recibir estas multas o que le cierren a uno la empresa, ¿verdad? Sí, muchas gracias. Efectivamente, esto es importante. Tenemos un par de preguntitas más por acá, perdón, doctor. Una relacionada con esta que ya contestaba usted, y dice cómo va el cumplimiento del acuerdo gubernativo 236-2016 en base a los parámetros de calidad que provee cada una de las industrias. Sí, yo pienso que el acuerdo está bastante bien, realmente para los parámetros que manejamos por la temperatura, el ciclo de regeneración del agua que se tiene en Guatemala, que es rápido, la verdad. Nosotros, a pesar de que se diga que no hay agua, sí hay agua, ¿verdad? Entonces el acuerdo maneja eso. Es superior a algunos límites a lo que otros países exigen, que son más estrictos. Entonces, realmente a una industria cumplir con estas normativas no le debe ser tan complicado si su proceso, y eso es ir hacia atrás, ¿verdad? No es intensivo en la generación de residuos. Hay veces de que lo que pasa es que por hacer un proceso y por creer que es más barato hacerlo de cierta forma, genera más residuos. Y sabemos que en los residuos, ¿qué van? Los químicos, ¿verdad? Todo lo que se utilizó o los ingredientes, lo que se utilizó para fabricar el producto. Y es prácticamente cosas que se están tirando. Entonces también se trabaja de la mano de los fabricantes y evaluar por qué están tirando tanto producto, porque las aguas reflejan simplemente que están tirando material que podría ser utilizable. Un ejemplo es que en los residuos cárnicos, pues he estado promoviendo unas enzimas, ¿verdad? Donde se puede reutilizar todo lo que son vísceras y todo esto que va quedando y que muchas veces lo tiran para procesarlo y que sea también un alimento que se pueda reutilizar. Y eso es lo que se necesita, ¿verdad? El tener más tecnología, porque no quiere decir que por tener un matadero, por tener una empacadora de carne, uno tenga que tener una alta contaminación, sino que simplemente hay que buscar la tecnología para aprovechar todo lo que uno ya tiene y así emitir lo menos posible y ser responsable en ese lado, ¿verdad? Ya, muchas gracias, doctor. Una última pregunta por razones de tiempo y para no abusar de usted. No, ahí Dice, estoy disponible, dígame. gracias. Dice, ¿podría especificar cuántos curtiembres hay actualmente en funcionamiento en la cuenca y por qué el MARN no les exige el EIA? Esto último para todas las demás industrias. Sí, claro. De lo que yo conozco, he visto dos, ¿verdad? Están del lado de yendo por San Miguel Petapa. Sí, sí cumplen, ¿verdad? Sí cumplen. Yo he visto que están ahí, pero el problema es eso, ¿verdad? El MAR viene, hace una auditoría, ve que está cumpliendo, pero hay picos de producción, especialmente hay momentos donde no se cumple por cualidades del proceso y en especial que no se ha hecho una sustitución de contaminantes como las sales de cromo por otras opciones que ya existen en el mercado, ¿verdad? Entonces, sí les exigen, lamentablemente el estudio de impacto ambiental tiene mucho que ver con el establecimiento de cuándo fue que empezaron, ¿verdad? Entonces se van al instrumento que puedan tener en su momento como ya establecidos, ¿verdad? Y sobre eso se basan. Entonces, sí les exigen, como les digo, pero el problema es de que van saliendo a veces y yo he visto que la necesidad hace que mucha gente emprenda, ¿verdad? Y se meten a hacer procesos químicos y hacer procesos industriales. Me sorprende gente que realmente no tiene mayor conocimiento y se meten a hacerlo. Y ese es el problema, que no es que sean los establecidos los que sean el mayor problema, sino que son los pequeños empresarios. Hay lugares que he conocido que, bueno, me han mencionado, la verdad no he estado ahí, pero que ya hacen estos procesos a pequeña escala, especialmente esto, y los textiles mucho más, en una casa o en un lugar no apropiado,
y ellos nunca logran ser visibles ante el mar, por lo mismo que ni siquiera están establecidos como una empresa que hace eso, ¿verdad? Sino que fiscalmente también aparecerían como economía informal a pesar de tener una industria, ¿verdad? Ya, cómo no. Muchísimas gracias, doctor. Agradecemos mucho por su amable participación y por haber aceptado esta invitación a Ibagua para poder sumar a este webinar tan importante. Le agradecemos mucho nuevamente. Ha sido un gusto.